¿Cuál es el sentido de la vida? Que a la mayoría como que no le interesa. Uno se da cuenta que la mayoría de las personas no se detienen a pensar, no meditan, se distraen escuchando música, pasan viendo televisión, pasan pegados del celular, pasan pegados del juego, de los ataris, pasan en un sinnúmero de cosas, durmiendo y verdaderamente no, 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 no le buscan el sentido a la vida y deja que la vida sea el que los lleve, que la vida sea quien, o sea, vive en el momento y no están preparándose para el día de mañana, no están disfrutando de la vida, por lo menos los que ya están grandes, porque me imagino que hay muchos que están jóvenes y ellos, la vida les sonríe porque tiene papá y mamá, que le da comida, tiene papá y mamá, que le da techo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te va a durar la ayuda de tu padre y de tu madre? ¿Qué estás haciendo para encauzar tu vida de tal manera que tú puedas tener tu propia vida y puedas llegar lejos con tu inteligencia, con tus proyectos, con tus metas, con todo aquello que tú le dediques tiempo para realizar? En la vida hay demasiadas cosas buenas para vivirlas, disfrutarlas, y a las que todos debiéramos apuntarle, pero la realidad a la mayoría no le interesa. A la mayoría le interesa es el desorden, el caos, le interesa es todo aquello que no produce nada. Mira, las redes sociales son buenas, a mí me gustan, pero ¿eso qué produce? Nada, al contrario, desgasta los ojos y uno gasta plata en eso. ¿El licor qué produce? Nada, eso daña el organismo y trae problemas. ¿La droga qué produce? Daña las neuronas, trae una adicción y eso acaba con lo que haya. Y así sucesivamente todas las cosas del mundo que son cosas que no aprovechan. Hay muchas cosas buenas que tú puedes encauzar, que tú puedes empezar a dirigir, puedes empezar a formar y de seguro que vas a tener una vida placentera, una vida buena. Pero a la mayoría no le interesa eso, o sea, todo eso pasa desapercibido. Apenas lo ven de lejos, ven al tío que triunfó, ven a la tía que triunfa, inclusive a la hermana, pero a ellos no les interesa. Son pocos los que desde niños se enfocan en un objetivo que los saque, los lleve a conquistar las mieles de la prosperidad y la felicidad. Poquititos. O de pronto en el caminar muchos sí tuvieron un asomo de ser grandes, de ser ricos, de ser poderosos, inspirados muchas veces por las películas, las novelas, pero no todos tienen el talante, la disciplina, el empuje para emprender tal hazaña. Por eso son muchos más los pobres de bienes materiales y más los que quieren que venga el dinero, pero a costa de los demás, facilito, sin hacer nada, sin dar un solo golpe. No les gusta el esfuerzo propio. Por tal razón, hay muchos que son parásitos. Siempre viven dependiendo de alguien. Por tal razón, para un grupo grande de personas, se inclinan más por ver cómo le quitan lo que tengan los demás, sin importar cuál daño causen y sin darse cuenta, todo se tiene que pagar y de qué manera sale caro. Todo lo que hagas en contra de otros, de seguro se te va a devolver. Todo lo que sube baja.
Pedro rema con todas sus fuerzas en medio de la oscuridad que cubre el mar de Galilea. De repente ve un peligro, ve un ligero resplandor a lo lejos. ¿Será que al final va a amanecer? Las olas chocan violentamente contra la barca. El fuerte viento que azota su cara ha despertado la furia del mar. Empapado y con el cuerpo adolorido, Pedro sigue remando sin descanso. La mediocridad tiene mucho que ver con los papás. Los hijos se forman, se enseñan y se les empuja. No se les alcahuetea, se les fija metas y se les proyecta. Esa es la misión del papá, de la mamá. Estos mismos mediocres casi siempre son aquellos que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Que si es un verdadero Salvador, no lo saben. Si es un ayudador, no se han dado cuenta o no creen. El único que nos puede dar sabiduría, por ejemplo, ganas, paz, fuerza, pasión, gozo, y nos puede respaldar en todo lo que hagamos. Pero que como que tampoco les interesa, a pesar que es el mejor proyecto. Da de comer. En Mateo 14, 15, 21, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Él provee, Él es poderoso, Él es grande y el poder sobrenatural puede hacer lo que sea. Aunque hay otros discípulos junto a Él en la barca, Jesús no está con ellos, pues se quedó en la costa. Ese mismo día habían presenciado cómo su maestro multiplicaba unos cuantos panes y pescados para alimentar a miles de personas. Como resultado, la gente quiso hacerlo rey. Sin embargo, él estaba decidido a no involucrarse en asuntos políticos y quería enseñarles a sus discípulos a hacer lo mismo. De modo que se escabulló de la multitud y les ordenó a sus apóstoles que se fueran en la barca a la ribera opuesta. Mientras tanto, él se iría a una montaña para orar a solas. Marcos 6, 35 al 45, Juan 6, 14 al 17. Cuando los discípulos salieron, la luna, casi llena, estaba en lo alto del firmamento, pero ahora ya va desapareciendo por el oeste. Con todo, solo han logrado avanzar unos pocos kilómetros, volcados su lucha contra el mar y ensordecidos por el estruendo del viento y las olas, apenas pueden hablar entre ellos. Así que es muy probable que Pedro esté inmerso en sus pensamientos. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Será que voy a salir? ¿Será que voy a vencer esta tormenta? ¿Voy a vencer esta fuerza del mar? Aunque los pasados 2 años ya ha aprendido mucho con Jesús, a Pedro le queda un largo camino por recorrer, porque él es un poco ordinario. Juan 6:4, porque es Pedro un sobresaliente ejemplo para nosotros. De seguro Pedro tiene bastante en qué pensar. Ya han pasado más de 2 años desde que conoció a Jesús de Nazaret, y a decir verdad, ha sido años muy intensos. Aunque ha aprendido mucho, sabe que aún le queda un largo camino por recorrer. Desea llegar a ser un excelente discípulo de Cristo, y es precisamente ese deseo de mejorar, de vencer obstáculos como las dudas y temores, lo que lo convierte en un sobresaliente ejemplo para nosotros. La vida de un hijo de Dios es igual a los demás en algunos aspectos. La diferencia grande está en lo espiritual. Con Él estaremos confiados. Así el mar se embravezca, sabemos que Jesús lo controla todo. Los sueños, si los tenemos, podemos hacerlos realidad, podemos hacerlos posibles con el Señor Jesucristo. Él es nuestro ayudador. Él nos anima, nos da fuerza. Muchos están cansados de luchar y se los lleva la corriente. Hay personas que desde el levantar llaman las enfermedades. No me siento como bien, parece que me estoy resfriando, como que me va a dar gripa. Hay quienes llaman las desgracias, la negatividad, no es aconsejable, como que no me va a ir bien en este negocio. Tengo la corazonada que ese fulano me va a tumbar.
y así sucesivamente. Somos pesimistas. Pedro jamás olvidaría el día en que conoció a Jesús. Fue Andrés, su hermano, quien le dio la sorprendente noticia: ¡hemos hallado al Mesías! Poco se imaginaba cuánto cambiaría su vida a partir de ese momento. Juan 1:41. No era raro que pasaran largas noches en el mar, recogiendo las redes entre las barcas para sacar los peces que pudieran encontrar. Su jornada continuaba por la mañana, pues entonces tenían que clasificar y vender los peces. ¿Qué noticia llegó a oídos de Pedro? ¿Y por qué era tan emocionante? La Biblia explica cómo Pedro llegó a convertirse en el seguidor de Jesús. Indica que su hermano Andrés era el discípulo de Juan el Bautista, por lo que es posible que Pedro escuchara con mucho interés todo lo que su hermano le contaba sobre Juan. Cierto día Andrés fue testigo de un acontecimiento singular, señalando a Jesús de Nazaret, cuando dijo estas palabras: miren el Cordero de Dios. Eso lo dijo Juan. Enseguida Andrés se hizo seguidor de Jesús y, lleno de emoción, fue a buscar a Pedro para anunciarle que por fin había llegado el Mesías. Juan 1:35 al 41. Unos 4000 años antes, cuando se produjo la rebelión en el jardín del Edén, Jehová había prometido que enviaría a alguien especial que brindaría a la humanidad la esperanza de salvarse. Génesis 3:15. Y era precisamente a este Salvador, el Mesías prometido, a quien Andrés acababa de conocer. Cuando Pedro se enteró, fue corriendo a su encuentro. Había gozo. Eso es lo que hace un ser humano que quiere salvarse, que quiere tener una vida buena, que le interesa la vida. ¿Qué significa el nombre que Jesús le puso a Pedro? ¿Y por qué consideran algunas personas que ese nombre no era apropiado para él? Hasta entonces el nombre con el que se conocía a Pedro era Simeón. Ahora bien, la primera vez que Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que se traduce Pedro. Juan 1:42. Todo parece indicar que Jesús le puso de manera profética el nombre Séfora, una palabra que significa piedra, roca. Mire lo que significa: piedra, roca. Así que Pedro fue un discípulo muy destacado del Señor, pero él le interesaba la vida, tenía luchas, tenía dificultades, pero era guerrero. Cometió muchos errores, los cometió, pero para adelante, para adelante, para adelante, siempre para adelante. La persona que siempre va para adelante nunca, nunca, nunca fracasará. Si tenemos al Señor Jesucristo de por medio, si tenemos al Espíritu Santo haciendo en nosotros, si vamos por el camino que el Señor nos ha trazado, que la palabra nos lo enseña, vamos a llegar a puerto seguro. Así que, mi hermano, que el Señor le bendiga. Inscríbete en mi canal de YouTube, Videos que Cambian Vidas. Comparte estos videos con otros. Cuando tú compartes estos videos con otros, estás haciendo la obra de Dios y me estás ayudando a hacer la mía. Dios te bendiga.